Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Última hora, Trump impone nuevas sanciones al régimen cubano. Les contamos cuáles serán sus implicaciones. De la presión en la isla al choque global, Donald Trump rechaza propuesta de Irán y eleva la tensión militar. Tenemos los detalles. Y mientras el escenario se calienta, resurge un video donde Trump llamó asesino a Fidel Castro. Les contaremos. Además, cubanos en la mira por narcotráfico, abuso y fraude. Tenemos toda la información. Y atención, cambio del mapa electoral en Florida genera alertas políticas. Camilo Egaña lo analiza con el abogado Rafael Peñalver. El conflicto en Medio Oriente sigue escalando. Félix Guillermo lo pone en contexto con el analista Manolo González. Y además, la realidad en Miami-Dade. El comisionado Juan Carlos Bermúdez explica los retos del Distrito 12. Tenemos los detalles, información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Comenzamos. Noticia en desarrollo, golpe directo y presión al máximo contra La Habana. El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía el alcance de las sanciones contra la dictadura cubana, en lo que ya se perfila como una de las medidas más duras de su actual estrategia. La orden no solo apunta a funcionarios del régimen, también incluye a cualquier persona, empresa o aliado que apoye su aparato de seguridad o esté vinculado a corrupción y violaciones de derechos humanos. Pero hay un punto clave que eleva la tensión. Washington autoriza ahora sanciones secundarias. ¿Esto qué significa? Que cualquier actor internacional que haga negocios con los señalados también puede ser castigado. Es decir, la presión ya no es solo contra Cuba, es contra todo el que la respalde. Desde la Casa Blanca lanzan una advertencia clara. Cuba opera como plataforma para inteligencia extranjera, con actividades militares e incluso redes hostiles a menos de 100 millas de territorio estadounidense. La orden señala directamente los vínculos del régimen con Irán y con grupos como Hezbollah, lo que coloca a la isla en un tablero geopolítico mucho más delicado. Todo esto ocurre tras una cadena de movimientos que ya venían golpeando fuerte a la economía cubana. Desde la caída del suministro petrolero venezolano hasta nuevas restricciones que frenaron envíos de crudo desde otros países, la isla enfrenta apagones extremos, escasez crítica y una contracción económica que sigue profundizándose. La administración Trump ha sido clara: Cuba es la próxima, una frase que hoy toma más peso con esta nueva orden ejecutiva. Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio advierte que Estados Unidos no permitirá operaciones de seguridad extranjera cerca de su territorio, y aunque aún no se han revelado todos los nombres sancionados, fuentes confirman que la lista podría ampliarse en las próximas horas. Sanciones más duras, presión internacional y una advertencia que escala el conflicto. Cuba entra en una nueva fase y el impacto apenas comienza. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Irán lanzó una nueva propuesta para negociar con Estados Unidos, pero la respuesta desde Washington fue inmediata y contundente. El presidente Donald Trump la rechazó. Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho. Y curiosamente, inmediatamente cuando lo cancelé, en menos de 10 minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor. Decía que no tendrán un arma nuclear. Muy simple. Mira, todo ese acuerdo no es complicado. Irán no puede tener un arma nuclear. Es muy simple. Ofrecieron mucho, pero no lo suficiente. Gracias. Dijo ante la prensa, dejando claro que, aunque reconoce avances, lo que Teherán ofrece no alcanza las exigencias de Washington. Y mientras se habla de diálogo, en el terreno, el mensaje es otro. Estados Unidos mantiene su músculo militar intacto, portaaviones en posición, bombarderos estratégicos en alerta y sistemas de defensa activos, listos para responder en minutos si todo se rompe. Israel tampoco baja la guardia.
Su fuerza aérea está lista para ejecutar ataques de precisión con inteligencia en tiempo real y un escudo antimisiles completamente desplegado. En este pulso, cada movimiento cuenta, y hay otro factor que eleva la incertidumbre. El ayatolá Mojtaba Jamenei, según medios oficiales, supervisa las negociaciones pero sigue sin aparecer en público. No hay imágenes, no hay videos, no hay declaraciones en vivo, solo mensajes escritos que no disipan las dudas y alimentan el misterio dentro del poder iraní. Mientras tanto, el Golfo Pérsico sigue en máxima tensión. Reposicionamiento de fuerzas, ejercicios militares y vigilancia constante dibujan un escenario donde cualquier error puede detonar una respuesta inmediata. Del lado israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue cada paso en contacto directo con sus mandos, afinando decisiones en tiempo real. Aquí no hay margen para fallos. La propuesta está sobre la mesa, pero el rechazo de Trump marca un nuevo punto de presión. Y el reloj sigue corriendo, con las fuerzas listas. Diplomacia bajo fuego, poder en silencio y armas en posición. Así se juega este pulso global donde una sola decisión puede cambiarlo todo. Los mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Una cadena de casos que vuelve a poner a cubanos en el centro de la polémica en México y en el sur de Florida. Primero, en la capital mexicana, autoridades desmantelan una célula del narcotráfico liderada por un cubano identificado como Julio Gidier Arias de la Paz, alias Tilín. La operación no fue menor. 2 cateos simultáneos en plena alcaldía Benito Juárez, una de las zonas más céntricas de Ciudad de México, y un método que llama la atención. Un taller automotriz usado como fachada para ocultar droga. Sí, vehículos modificados con compartimentos secretos, diseñados para mover narcóticos sin levantar sospechas. Junto a él, otros 5 detenidos, incluyendo un ciudadano chino, todos capturados en flagrancia tras semanas de inteligencia e investigación. Pero mientras eso ocurre en México, en Hialeah, el caso es aún más perturbador. Un cubano de 48 años, Enrique Domínguez Rodríguez, conocido como Ricky, enfrenta graves acusaciones por abuso contra una menor de apenas 9 años a quien debía cuidar. Según el reporte policial, los hechos habrían ocurrido múltiples veces, en la habitación de motel donde vivía la familia. La investigación se activó tras una alerta familiar y una entrevista forense clave en un centro especializado en Miami, donde la menor detalló el horror vivido durante meses. El caso ya provocó arrestos adicionales por negligencia y mantiene a las autoridades en alerta. Y como si fuera poco, otro caso sacude Miami-Dade. Un cubano condenado por fraude, Damián Castilla, vuelve a ser arrestado acusado de repetir el mismo esquema mientras estaba bajo fianza. Un modus operandi claro, promesas falsas de inversión, dinero que desaparece y víctimas que pierden miles de dólares. El dato impacta. Ya había cumplido condena y aún así habría seguido operando. 3 historias. 3 escenarios distintos, pero un mismo patrón. Delitos graves que hoy vuelven a encender las alarmas en la comunidad. Casos que siguen bajo investigación y que podrían traer más arrestos, más cargos y nuevas revelaciones en las próximas horas. Soy Leticia Grau para América Noticias. Trump llamó asesino a Fidel, y hoy su discurso resurge con más fuerza que nunca. Un video que parecía parte del pasado, hoy sacude el presente. Se trata de un discurso de Donald Trump en 1999, donde sin titubeos calificó a Fidel Castro como asesino, criminal y mala persona en todos los sentidos, palabras que hoy vuelven a ser virales en redes sociales y medios. El momento ocurrió en Miami, ante la Cuban American National Foundation, en un escenario cargado de simbolismo para el exilio cubano. Allí, Trump, todavía empresario, dejó clara una postura que, según muchos, no ha cambiado con los años. Fidel Castro es un asesino, es un homicida, es una mala persona en todos los sentidos que nunca he respetado. Y francamente, el embargo contra Cuba debe mantenerse, aunque sea por una sola razón. Si se mantiene, él caerá. Se vendrá abajo y finalmente ocurrirá. Pero lo que más impacta no es solo lo que dijo, sino cuándo lo dijo. En ese momento Trump aún no era presidente.
Sin embargo, ya advertía que hacer negocios con Cuba solo beneficiaba al régimen y no al pueblo, y fue más allá, asegurando que el embargo debía mantenerse como presión directa. Hoy, casi 3 décadas después, ese discurso cobra nueva vida, porque desde su regreso al poder, Trump ha endurecido su postura contra La Habana, volvió a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, reforzó sanciones, limitó el turismo estadounidense e incluso declaró una emergencia nacional por el suministro de petróleo a la isla. Cuba es una nación fallida. Tener una toma amistosa de Cuba. Creo que tendré el honor de tomar a Cuba. Y hay una frase reciente que muchos no han pasado por alto. Cuba es la siguiente. Para muchos dentro del exilio, esto no es coincidencia. Es la confirmación de una línea política que Trump ha sostenido durante años. Presión máxima contra el régimen cubano, con el argumento de que el sistema no beneficia a su gente. Si pudiera conocer a Castro ahora mismo, yo tendría personalmente 2 palabras para él. Adiós, amigo. Porque lo que en 1999 parecía un discurso más, hoy se interpreta como una advertencia, o incluso para algunos como una promesa en desarrollo. La pregunta ahora es inevitable. ¿Estamos viendo el cumplimiento de una postura que Trump ya había marcado hace casi 30 años? Porque lo cierto es que ese video también reabre el debate sobre el futuro de Cuba y el papel que Estados Unidos podría jugar en lo que viene, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cubanos enviados a la guerra de Putin, engañados, explotados y condena casi segura, una promesa de escape, un salario que parece imposible y un destino que termina en el frente de guerra. Así comienza la historia de miles de cubanos que hoy están combatiendo en Ucrania, pero no por decisión clara, sino, según denuncias internacionales, atrapados en una red que mezcla engaño, presión y desesperación. Un informe de organizaciones de derechos humanos revela que Cuba encabeza el envío de combatientes latinoamericanos al ejército ruso, con al menos 20.000 cubanos reclutados desde 2023. Sí, 20.000. Una cifra que sacude y que coloca a los isleños como uno de los contingentes extranjeros más grandes en esa guerra. Mándame la foto del pasaporte, se la mandé, y me mandó un audio como al minuto, me mandó un audio y me dijo: en estos días te avisamos para cuándo es tu pasaje. La trampa, ofertas falsas en redes sociales, trabajos fáciles en Rusia, salarios de hasta 2.000 euros mensuales. Una fortuna para quien en la isla sobrevive con apenas 15 o 30 euros al mes. Pero la realidad es otra. Al llegar muchos firman contratos militares en ruso sin entenderlos y terminan en el campo de batalla. El dato es brutal. La esperanza de vida tras el despliegue ronda apenas los 150 días. Y ya se han confirmado decenas de cubanos muertos, una cifra que sigue creciendo en silencio. Testimonios de prisioneros lo dejan claro. El objetivo era escapar de Cuba, buscar una oportunidad, pero el resultado ha sido caer en una guerra que no es suya. Mientras tanto, el régimen cubano niega cualquier responsabilidad, aunque informes internacionales apuntan a posible complicidad o al menos permisividad. Y desde Washington ya se habla de facilitación estatal. El fenómeno no se detiene. Rusia planea reclutar miles más antes de que termine 2026. La pregunta es inevitable. ¿Cuántos cubanos más caerán en esta red creyendo que compran un futuro y terminan firmando su sentencia? Un informe de Enrique López para América Noticias. La espera continúa y el dolor también. La Corte de Miami-Dade decidió posponer el proceso judicial contra Alfredo Carballo González y Ariel Álvarez Cabrera, acusados del brutal asesinato de Dayron Fleitas, un caso que estremeció al sur de Florida. La audiencia, que se esperaba como un paso clave, terminó sin avances. No hubo acuerdo entre Fiscalía y Defensa y además los acusados ni siquiera se presentaron de forma virtual. El juez no tuvo otra opción. Reprogramó el caso para el 12 de agosto. Pero hubo un giro importante. Durante la sesión, la Fiscalía sumó un nuevo cargo contra Carballo, robo a mano armada, que se agrega a las acusaciones de asesinato en segundo grado con arma y manipulación de evidencia.
A través de su abogado, el acusado se declaró no culpable. Mientras tanto, en la sala, el impacto fue emocional. Familiares de la víctima llegaron con la esperanza de ver cara a cara a los responsables, pero se fueron con más frustración. La madre de Fleitas lo dijo sin rodeos. Su familia está apagada, marcada por una pérdida que aún no encuentra justicia. Su hermano, aunque mantiene la fe en el sistema, reconoce que el proceso será largo y doloroso. Y es que los detalles del crimen siguen estremeciendo. Todo ocurrió el 3 de agosto de 2025 en Medley. Fleitas fue a cobrar una deuda de $10,000, pero nunca regresó. Según la investigación, cámaras captaron a Carballo atacándolo dentro de una camioneta y luego arrastrando su cuerpo hasta un contenedor de reciclaje. Después del crimen, el acusado habría intentado encubrir todo. Manipuló el teléfono de la víctima y envió mensajes falsos a la familia, simulando que había huido a México. Pero la realidad era otra. Quienes escaparon fueron Carballo, su pareja y su bebé. Meses después fueron arrestados en México y extraditados a Estados Unidos. Hoy ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza. Ahora, con el caso unificado y nuevas acusaciones sobre la mesa, la justicia sigue en espera. Y la gran pregunta queda abierta. ¿Cuánto más tendrá que esperar esta familia para obtener respuestas y cierre? Informó Leticia Grao para América Noticias. Golpe político desde Europa. Y con mensaje claro, el Parlamento Europeo acaba de enviar una señal contundente. No quiere levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez, al menos hasta que haya cambios reales hacia la democracia. La votación fue aplastante. Más de 500 eurodiputados a favor de mantener las sanciones, dejando en evidencia que para Europa la situación en Venezuela sigue siendo crítica. El mensaje es directo. No habrá alivio mientras no se liberen presos políticos, no se detenga la represión y no existan garantías de elecciones libres. Y aquí comienza la contradicción, porque mientras Europa endurece su postura, países como España presionan para flexibilizar esas mismas sanciones e incluso invitan a Rodríguez a eventos internacionales, una jugada que genera tensiones dentro de la propia Unión Europea, pero el trasfondo va mucho más allá. Desde que Delcy Rodríguez asumió el poder en 2026, tras la caída de Nicolás Maduro en medio de la intervención liderada por Estados Unidos, el escenario político cambió, pero no necesariamente para la gente. Sí hay apertura económica. Sí, hay acuerdos, pero críticos señalan que los beneficios no están llegando al pueblo, sino concentrándose en decisiones políticas y estratégicas. Y hay otro punto clave, el respaldo internacional. Rodríguez ha contado con el impulso de Donald Trump, quien ha promovido el restablecimiento de relaciones, la flexibilización de sanciones y la apertura económica en sectores como el petróleo. Sin embargo, esa alianza también levanta cuestionamientos, porque mientras se negocia, mientras se abren mercados, las denuncias sobre derechos humanos, presos políticos y falta de garantías siguen sobre la mesa. De hecho, el propio Parlamento Europeo advierte que todavía hay cientos de detenidos por razones políticas y en condiciones que no cumplen estándares democráticos. Y eso pone en duda todo el discurso de normalización. Así que el escenario es claro y tenso. Europa exige cambios reales. Estados Unidos impulsa apertura y en el medio, un país que sigue sin resolver sus problemas de fondo. La pregunta es inevitable. ¿Se está construyendo una transición verdadera o simplemente se está reacomodando el poder sin beneficiar realmente a la gente? Porque hoy el mensaje desde Europa es contundente. Sin democracia, no habrá concesiones. Soy Leticia Grao para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. En Florida crece la alarma por detenciones diarias de cubanos entre Miami y Los Cayos, según advierte un abogado migratorio citado por la nota. El patrón que preocupa es el de arrestos rápidos, muchas veces después de perder casos de asilo o en operativos migratorios dirigidos a personas con expedientes abiertos o antecedentes. Para muchos cubanos que llegaron con la idea de empezar de cero, el clima migratorio actual se siente como una emboscada legal permanente. La preocupación es mayor porque los operativos no se limitan a una sola zona, se reportan acciones en Los Cayos, en Miami y hasta a la salida de cortes de inmigración. Eso significa que no basta con haber entrado al país o haber presentado un caso. El riesgo sigue durante todo el proceso, especialmente para quienes tienen órdenes finales, antecedentes penales o expedientes débiles.
La advertencia del abogado resume un malestar ya extendido entre la comunidad cubana del sur de Florida. Hay más vigilancia, menos margen y mucha incertidumbre sobre qué pasará con cada caso. Raúl Castro volvió a aparecer en público durante el acto por el 1 de mayo frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, y la imagen dejó una impresión fuerte por su visible deterioro físico. La reaparición fue presentada por el aparato oficial como una señal de continuidad política, pero en la práctica también confirma algo que Cuba ya no puede esconder: la vejez del liderazgo histórico y la falta de un relevo con peso real. En un momento en que el país atraviesa apagones, inflación, escasez y descontento social, la presencia de Raúl funciona más como símbolo del agotamiento del modelo que como mensaje de fortaleza. Lo llamativo es que el acto del 1 de mayo vuelve a colocarlo en una escena diseñada para proyectar unidad y respaldo, justo cuando la calle vive otra realidad. Ese contraste entre la liturgia política y la crisis cotidiana se ha vuelto una constante en Cuba: desfiles, discursos y fotos oficiales para una población que sigue lidiando con colapso energético, salarios que no alcanzan y emigración masiva. Por eso la frase "reaparece visiblemente deteriorado" no solo describe su estado físico, también resume el desgaste de toda una narrativa política que ya no convence como antes.